La conversión de Saulo. Este es el tema que llena nuestro corazón y mente en esta mañana de domingo. La conversión de Saulo. El Salmo 45, verso 1 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo yo al Rey mi canto. Este mensaje está dedicado al Señor Jesucristo. Bueno, en verdad todos los mensajes que he dado, doy y daré en mi vida están dedicados al Señor Jesucristo y a la exaltación de su palabra. Prosiguiendo en el estudio del libro de los Hechos que hemos empezado hace algunos domingos, llegamos ahora al capítulo 9, la conversión de Saulo, que luego sería el célebre apóstol Pablo. Es tan importante la conversión de Pablo, tiene tanto valor, que caso único en la Biblia está repetida 3 veces en el mismo libro, porque 3 veces en el libro de los Hechos se narra la conversión de Pablo. Es la conversión clásica, es la conversión típica, es la conversión verdadera, genuina, auténtica. Y toda persona convertida a Cristo tendrá que pasar por todas estas etapas. Si su conversión es genuina, auténtica, verdadera. Vamos a ver pues 7 cosas mejores que Pablo encontró en el camino de Damasco. El bosquejo está en la hojita dominical repartida. Guarden esta hojita, colecciónenla, repasen los versículos bíblicos dados, estudienlas, porque, modestia aparte, estos bosquejos dominicales son el producto de muchos años de estudio de la Biblia, más de 50. 7 cosas mejores encontró Saulo de Tarso, el que luego sería Pablo el apóstol, en el camino de Damasco. En el camino de Damasco encontró el mejor camino, encontró el único camino, encontró a Cristo, el camino al cielo. Pablo iba en el camino de Damasco lleno de furia, lleno de resentimiento y odio contra los cristianos. Iba a la ciudad de Damasco con poder y autoridad de los sumos sacerdotes judíos de meter presos a cuanto cristiano encontrase en Damasco. Pero en el camino de Damasco encontró a Cristo, el camino de la vida eterna. ¡Qué cambio fenomenal! Y así pasó, y debe pasar con cada convertido. En el camino de la vida que estábamos transitando, hemos encontrado un camino mejor. Hemos encontrado a Cristo, el camino al cielo, el camino recto, el camino limpio, el camino santo, el camino que es Cristo mismo. En el camino de Damasco, Pablo encontró un camino mejor, el único camino que conduce al cielo, según las palabras magistrales de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, un versículo clásico también. Hemos hallado en nuestro camino de la vida a Cristo el camino. Démosle gloria y gracias, porque estamos ya en el camino que lleva a la vida eterna, en el camino que lleva al cielo, en el camino que lleva a la felicidad eterna, y que es un camino de santidad. Ya lo dice el profeta Isaías: será hallado calzada y camino, y será llamado camino de santidad. En el camino de Damasco, Pablo encontró el camino que es Cristo. Curioso es que varias veces en el libro de los Hechos se les llama a los cristianos los del camino.
Casi el primer nombre que apareció para definir a un cristiano era el del camino. Será porque los cristianos primitivos, los primeros cristianos que hubo en el mundo, hablaban a toda la gente de Cristo, el único camino. Por eso le llamaron los del camino. En este mismo relato de Hechos 9, se dice que Pablo iba a Damasco para meter presos a los del camino. Y en el camino de Damasco él encontró el camino que iba persiguiendo. Un camino nuevo, un camino limpio, un camino santo, un camino recto. Todo convertido a Cristo debe caminar por ese camino. Segunda cosa, en medio de la radiante luz del mediodía de Siria, Pablo encontró a Cristo, la luz del mundo. Una mejor luz. Por siglos y siglos y siglos, desde que la humanidad existe sobre la tierra, la luz del sol al mediodía fue la luz más brillante que había en la naturaleza, más brillante aún que la del relámpago, hasta que aparecieron los flash electrónicos que tienen una luz más brillante que la del sol. Pero Pablo, en el camino de Damasco, en medio de la luz del mediodía, vio una luz cegadora, deslumbrante. Vio a Cristo. Y nosotros también. Desde el día que nos convertimos a Cristo hay una nueva luz en nuestra vida, ¿no es así? Todo se ha hecho más luminoso, todo se ha hecho más claro, todo se ha hecho más nítido en nuestra vida religiosa desde el día que nos convertimos real y genuinamente a Cristo. Y nosotros también, como Pablo, andamos en una nueva luz para nuestra vida. ¿No es así? Una nueva luz que ilumina toda nuestra vida, ilumina nuestros pensamientos para que sean pensamientos limpios, ilumina nuestro corazón para que nuestro corazón tenga sentimientos puros y buenos, ilumina nuestra alma para que nuestra alma sienta virtudes cristianas, no pasiones diabólicas. Hay una luz nueva en nuestra vida desde el día que nos convertimos. Debe haberla. Debe haberla. Convertirse es salir de las tinieblas del pecado a la luz resplandeciente de Cristo. Y todo buen convertido tiene que testificar que desde el día que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, una nueva luz hay en su vida. El otro día me pasó una cosa curiosa, la misma que me pasó el año pasado cuando estuve con el oftalmólogo. Me puso unas cuantas gotas en los ojos para dilatar la pupila. Y cuando salí del consultorio del médico con las pupilas dilatadas como las de un gato, todo brillaba de una manera diferente. Todos los colores resplandecían, los colores de las flores, los colores de los árboles, los del cielo, los de las nubes. Una nueva luz había venido a mi vida porque las pupilas estaban dilatadas simplemente. Y así tiene que ser en la vida espiritual y religiosa de todo buen convertido. Una nueva luz viene a su vida para ver todas las cosas de la vida y del mundo de una manera más nítida, de una manera mejor. En la luz radiante del mediodía de Siria, Pablo encontró a Cristo, la luz del mundo. ¿No es maravilloso? Y nosotros también. En medio de muchas voces airadas, Pablo escuchó una voz. Sí, porque Pablo iba rodeado de soldados violentos, malvados, procaces, crueles. Seguramente iban gritando de todo, profiriendo amenazas contra los cristianos que iban a apresar. El mismo Pablo iría hablando solo, porque cuando una persona está muy enojada, habla solo. No es tan grave hablar solo, es casi una cosa natural. Lo malo es pues cuando uno habla solo y se contesta también a sí mismo. Eso ya es psicopatía. Pablo iba hablando, profiriendo amenazas, y escuchando alrededor de él voces iracundas, voces de odio, voces de amenaza, insultos.
todo el palabrerío brutal y soez que el diablo pone en los labios de gente no convertida. Y en medio de tantas voces internas y externas que Pablo estaba escuchando, en ese día tremendo, escuchó una voz que superó a todas. Una voz que le habló en lengua hebrea y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Desde el día que Pablo vio morir a Esteban, el primer mártir del cristianismo, primer gran testigo de Cristo, y lo vio morir en la forma que murió, perdonando a aquellos hombres que lo apedreaban, Pablo empezó a dar cosas contra el aguijón de Cristo. Todavía durante muchos días, semanas también quizá, persiguió a los cristianos, pero estaba dando cosas contra el aguijón de la verdad que ya estaba brotando en su alma. Estos hombres de Cristo tienen algo que yo no tengo. Seguramente Pablo pensaba en eso. Y cuando cayó en el camino de Damasco y vio la luz resplandeciente y escuchó la voz, el corazón de Pablo se derritió hasta lo sumo. Y todo cristiano verdadero convertido debe escuchar la voz de Cristo. La voz de Cristo la escuchamos en la palabra de Dios, en la palabra suya, cuando leemos la Biblia, cuando memorizamos la Biblia, cuando meditamos en algún versículo, cuando algún versículo de la palabra de Dios nos trae iluminación para el momento preciso, o consuelo, o corrección, entonces escuchamos la voz del Señor. Escuchamos la voz del Señor en oración secreta y silenciosa, cuando calladitos en casa, a veces en la noche, poniendo la cabeza sobre la almohada para dormir, elevamos una oración, entonces escuchamos al Señor hablándonos quietamente, suavemente, dulcemente. Cuando Jesús miró a Pedro, aquella noche que Pedro lo negó 3 veces, y Pedro se conmovió hasta llorar amargamente, la mirada de Jesús fue una mirada suave, comprensiva, cariñosa. Y aquí en esta otra ocasión magnífica, cuando Jesús le habla a Pablo, no le habló gritando, no le habló en reproche, no le habló en amenaza, le habló dulcemente en la lengua hebrea: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y así Jesús habla a toda persona que se va a convertir, dulcemente, amablemente, amistosamente. Así me ha hablado a mí a lo largo de 52 años de vida cristiana. Y hay que escuchar esa voz, y hay que obedecer esa voz. La actitud verdadera de todo creyente genuino, auténtico, verdadero, tiene que ser la de Pablo cuando le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es un cristiano bien convertido, uno que toma a Jesús como Salvador y también como Señor, para obedecerle, para seguirle, para ponerse a sus órdenes como siervo. Esa voz conmovió a Pablo, esa voz lo ganó, y le habló Jesús en lengua hebrea. Si Jesús le hubiera hablado en griego, quizá Pablo pensaba que le estaba hablando a alguno de los filósofos griegos que él conocía muy bien. Si le hubiera hablado en latín, Pablo quizá pensaba que le estaba hablando a alguno de los centuriones romanos que hablaban latín, o a alguno de los ministros del César, o el César mismo que hablaban en latín. Pero Jesús le habló a Pablo en la lengua materna, en el hebreo, y eso lo convenció a Pablo. Y qué lindo es cuando escuchamos el Evangelio o las enseñanzas de Jesús en nuestra lengua materna, el español. Ese es nuestro idioma. En ese idioma tenemos que escuchar la voz de Cristo. En medio de muchas voces airadas, Pablo escuchó la voz por excelencia,
una voz de timbre musical, una voz dulce y suave, una voz cuyo tono era tono amoroso, no condenatorio. Y así tenemos que hablar los cristianos también, con voz dulce, con voz suave, con voz cariñosa, con voz que trasunta amor, comprensión, perdón. En medio de muchos señores, Pablo encontró al Señor. Sí, porque Pablo estaba mandado y dirigido por todos los altos sacerdotes de Jerusalén. Esos hombres no mandaban a Pablo, lo gobernaban. Pablo era siervo del sumo sacerdote judío y de todos los otros sacerdotes. Ellos le habían dado cartas de autorización para ir a Damasco y prender presos a los cristianos, los que llamaban los del camino. Aprender a los caminantes del camino santo. Sí, Pablo estaba a las órdenes de muchos señores, los mismos señores que habían crucificado a Jesús poquito tiempo antes. Pero en medio de tantos señores terrenales, injustos, violentos, Pablo encontró al Señor Jesucristo. Y desde entonces el Señor Jesucristo fue el Señor de Pablo, su Señor. A Pablo le gustaba llamarse siervo o aún esclavo de Jesucristo. En medio de tantos señores terrenales que gobernaban la vida de Pablo, Pablo encontró al Señor Jesucristo. Y así tiene que ser con nosotros y con todo genuino, auténtico, verdadero convertido. El Señor Jesucristo pasa a ser el Señor de nuestra vida. Ya no nos domina más la pasión, el vicio, el pecado, Satanás, el mundo. Ahora tenemos un Señor y ese Señor se llama Jesucristo. A Él seguimos, a Él obedecemos, a Él amamos. Y si somos cristianos verdaderos, igual que Pablo, vamos a tener que decirle a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos ponemos a su servicio, nos sometemos a Él, le decimos: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, ¿cuál es tu orden? ¿Cuál es tu mandamiento para hoy? Dámelo, yo lo obedeceré. En medio de muchos señores terrenales, los sacerdotes judíos de Jerusalén, el sumo sacerdote, el mismo que había condenado a Jesús, Pablo encontró al supremo Señor, al único Señor verdadero que existe y que vale la pena obedecer, seguir, servir y amar: Jesucristo. Un cristiano verdadero es uno que tiene a Jesús como Señor. En estos años pasados, aquí en los Estados Unidos, en medio de la Iglesia Evangélica Fundamental, ha habido una controversia teológica, pero estruendosa. Ya pasó la controversia. La controversia era acerca de Jesús. Si Jesús es meramente Salvador, o Jesús es también Salvador y Señor. La controversia era sobre el señorío de Cristo. Los dos líderes eran un hombre llamado Saint Hodge, tiene un apellido raro. Ese defiende a capa y espada que Jesús es solamente Salvador y no hay obligación de obedecerle. El que le quiera agarrar como Señor, allá él, pero no es obligación. Todos los dispensacionalistas que siguen a Hodge tienen la doctrina de Jesús solamente Salvador. El líder de la otra fracción, de la otra parte de la controversia, es John MacArthur, un gran escritor y pensador evangélico que defiende la doctrina bíblica escritural de que Jesús es Salvador y también Señor. John MacArthur ha escrito 2 libros que vale la pena leer. Uno se llama El Evangelio según Jesús y el otro se llama El Evangelio según los Apóstoles. Defiende magistralmente John MacArthur
la doctrina de que Jesús es Señor y Salvador, Salvador y Señor, que no lo podemos tomar meramente como Salvador sin aceptarle también como Señor. Pablo comprendió eso en el camino de Damasco y le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tomás, el incrédulo, también comprendió la misma verdad cuando aquella noche, cuando Jesús se presentó a ellos, les dijo: Dios mío y Señor mío. Y todo cristiano verdadero, si quiere disfrutar de una salvación perfecta, va a tener que aceptar a Jesús en su doble papel de Salvador y de Señor, y agregándole dos más: como maestro y como amigo. En medio de un cometido puramente terrenal, Pablo encontró una vocación celestial. Sí, Pablo estaba enviado a Damasco para meter presos a cristianos. Iba contentísimo con esa comisión. Por fin tenía en la mano órdenes de arresto para todos los cristianos de Damasco. Iba feliz con ese cometido terrenal. Pero allí en Damasco, en el camino, en su quebrantamiento, en su caída, en la iluminación que Jesús le estaba dando, Pablo encontró la vocación celestial, la vocación de apóstol. Ya no sería más un siervo de los sacerdotes judíos de Jerusalén, ahora sería apóstol de Jesucristo, doctor de los gentiles, encargado de escribir 14 cartas que forman el corazón de la doctrina evangélica cristiana. Y todo convertido verdadero va a tener que encontrar lo mismo en medio de costumbres, tradiciones, conceptos terrenales, mundanos, humanos, encontrar una vocación celestial. La vocación de hijo de Dios, la vocación de ciudadano del reino de los cielos, la vocación de habitante de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. ¡Qué cambio fenomenal! De un cometido, de un encargo, de un oficio puramente terrenal, una vocación celestial. La vocación, en el caso particular de Pablo, de ser el gran maestro de la iglesia evangélica cristiana por todos los siglos. En medio del fanatismo religioso que llenaba el corazón y el alma de Pablo, Pablo encontró el poder del Espíritu Santo. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio salir de una religión fanática y falsa como es la religión católica romana para venir al reino del Espíritu de Cristo! Yo experimenté ese cambio. Yo salí nítidamente de la religión católica romana que me tenía enceguecido y fanatizado para vivir la vida del Espíritu, ya por 53 años. Todo cristiano convertido tendrá que salir de la religión vieja para entrar al Espíritu nuevo. Eso es conversión, eso es regeneración, eso es nuevo nacimiento. Salir de una religión falsa, muerta, sea la judía, la musulmana, la católica o la que ustedes quieran, y venir al reino del Espíritu de Cristo. Llenos del Espíritu, saturados de su Espíritu, que es estar saturado de su amor, de su justicia, de su pureza. Pablo salió de la religión judía para entrar al reino del Espíritu de Cristo. De aquí en adelante Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo amó a toda la gente. Lleno del Espíritu Santo predicó el Evangelio por todos los caminos de Roma. Lleno del Espíritu Santo levantó iglesias, edificó iglesias y enseñó a iglesias. Lleno del Espíritu Santo escribió sus 14 epístolas, que son el corazón de la doctrina cristiana. Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio enorme, tremendo. Salir de una religión de tinieblas, sea cual fuere esa religión. Y hay centenares de religiones en este mundo. Salir de una religión muerta, falsa, fanática,
para venir al reino del Espíritu de Cristo. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio fenomenal! Un cristiano verdadero se despoja de la religión que tuvo desde que nació. Un cristiano verdadero nunca va a apelar como hacen muchos. Es la religión que me enseñaron mis padres. Al diablo con los padres y esa religión falsa. Ahora es todo nuevo en Cristo Jesús. Ahora estamos en el Espíritu, no en la religión fanática. Es una vida nueva. Somos templo del Espíritu Santo, somos nacidos del Espíritu Santo, somos santificados por el Espíritu Santo, somos guardados, enseñados y guiados por el Espíritu Santo. No ya más una religión muerta, humana, carnal, diabólica. Ahora vivimos la vida del Espíritu Santo. Todo nuevo, todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Oh, gloriosa es la conversión de Pablo, que tiene que ser, o la nuestra tiene que ser igual a la de él, porque la conversión de Pablo, repetida 3 veces en el libro de los Hechos, es la conversión clásica, típica, modelo, la conversión modelo. Por último, en medio de una nación judía, de la nación judía, encontró la iglesia de Cristo. La hermandad de la iglesia. Los judíos nunca, hasta el día de hoy, perdonaron a Pablo haberse convertido en el camino de Damasco. Pero Pablo perdonó a los judíos. Porque Pablo, cuando dejó de ser judío para ser cristiano, se llenó del espíritu de perdón. ¡Qué cambio fenomenal! Pablo dejó toda una nación, toda una raza, toda una familia, toda una tradición nacional, patriótica y religiosa, para entrar a pequeñas hermandades de cristianitos que solamente conocían el amor y nada más. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, Pablo describe su conversión. Él dice: yo fui hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, celoso de la ley de Dios. Pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, todo lo que significaba el judaísmo, Pablo dice, lo he considerado estiércol para ganar a Cristo. Y todo cristiano auténtico, genuino, verdadero, va a tener que aprender a renunciar a su religión antigua, aún a veces a su familia antigua, aún a veces a su nacionalidad, para seguir a Cristo. Porque Cristo pasa a ser el todo en todo para el cristiano verdadero. Pablo renunció, y lo renunció con gusto, a todo su judaísmo para ser apóstol de Jesucristo. Y tuvo que sufrir, claro que sí. Sufrió apedreos, sufrió naufragios, sufrió persecuciones, sufrió cárcel y sufrió al final la pena de muerte por no negar que él ahora era cristiano. Ya no era judío, era cristiano. Cristiano nacido de nuevo, cristiano santificado por el Espíritu Santo, cristiano lleno de la palabra de Cristo, cristiano con un cometido glorioso: predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Pablo se despojó de su judaísmo para vestir la ropa del cristianismo. Y Pablo fue fiel al Señor, que allí en el camino de Damasco le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Que escuchemos esa misma voz nosotros. Y que igual que Pablo le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así habla el cristiano auténtico, verdadero, genuino. Que lo digamos nosotros también. Oremos. Amado Padre, divino Señor, gracias te damos
por la historia de la conversión de Saulo y por el cambio fenomenal, radical que hubo en su vida. El mismo cambio que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Darnos un nuevo camino, una nueva luz, una nueva voz, un nuevo cometido y vocación, un nuevo Señor, un nuevo pueblo. Ayúdanos, Señor, a experimentar una conversión a Cristo completa, genuina, auténtica, verdadera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.